Ahí está. Entonces, el tema de hoy, y con esto estaríamos terminando una parte de la física que tiene que ver con los movimientos acelerados, retardados, con velocidades, distancia, o en este caso, el día de hoy, altura y tiempo. Terminaríamos con esta clase y después, a vuelta de las pruebitas, empezamos con ondas, ¿ya? Entonces, en ondas también hay concepto, es parte conceptual, y también en algunos casos se hacen ejercicios, pero ya conociendo esta parte de movimiento y saber calcular las velocidades, los tipos de movimiento y reconocerlo, ya con lo otro no va a haber ningún problema, ¿ya? Lo que sí hay que repasar, ¿qué significa, por ejemplo, una unidad cuando yo digo metros segundos? Saber qué es velocidad. Si digo metro segundo cuadrado, saber qué es aceleración. Si digo solo segundo, es tiempo. O si dice solo metro, es distancia. Y en este caso, el día de hoy, altura. Entonces, eso como que falta todavía que ustedes reconozcan la unidad y a qué se refiere ese valor que se está dando. Yo creo que es la única parte que a ustedes todavía les está costando un poquitito cuando leen un ejercicio. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer cómo se produce la caída libre y el movimiento vertical de los cuerpos. Entonces, vamos a recordar esto porque estas fórmulas nos van a servir para la clase del día de hoy. Existen movimientos acelerados. Esto puede ocurrir cuando se aumentan las velocidades, van cambiando las velocidades, o cuando las velocidades van disminuyendo. Cuando aumentan las velocidades y cambian, se habla de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pero si la velocidad va disminuyendo en el transcurso del tiempo, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme pero retardado porque vamos frenando. Es decir, que en el uniforme acelerado va aumentando la velocidad, por lo tanto, el vector velocidad va en el mismo sentido que la aceleración, y en el retardado sería una dirección opuesta al que va la velocidad. Y por eso es negativo y por eso se llama retardado. Las fórmulas que trabajamos la clase anterior fue averiguar la velocidad final, si conocíamos la velocidad inicial, el tiempo, las aceleraciones, y trabajar con esos datos. Entonces podemos descubrir distancia, podemos descubrir velocidades, podemos descubrir tiempo y aceleraciones. Y las fórmulas yo les explicaba la semana pasada que va a depender de los datos que yo tenga, cuál es la fórmula que tengo que escoger para trabajar. Y por esa razón que a veces se pide, ¿no es cierto?, que ordenemos y reconozcamos primero los datos, porque teniendo claro los datos, yo ahí puedo barajar en cuál de las fórmulas puedo usar para poder ir resolviendo las incógnitas que me propone un ejercicio. Entonces, esa es la clave para poder resolver un ejercicio. Primero, reconocer la unidad para saber a qué se refiere esa unidad. Segundo, ordenar bien los datos. Y tercero, buscar la fórmula que va a tener una sola incógnita y todos los otros datos para poder resolver, y se va resolviendo por pasos. Si tengo dos incógnitas, siempre tengo que ir por pasos dependiendo de los datos que tenga para trabajar. Y de esa manera usted puede resolver cualquier tipo de ejercicio en física, ¿ya? Entonces, esto lo estamos recordando porque el día de hoy también vamos a hablar de movimiento. También el movimiento va a ser acelerado porque cuando un cuerpo cae, va aumentando la velocidad. En cambio, cuando un cuerpo se lanza hacia arriba, en contra de la fuerza de gravedad, con una aceleración negativa, la velocidad a medida que va ascendiendo va disminuyendo hasta llegar a la altura máxima, en donde su velocidad final va a ser cero, ¿ya? Porque hacia arriba va a ir disminuyendo y hacia abajo va a ir aumentando. Por lo tanto, hacia arriba la aceleración disminuye, hacia abajo la aceleración aumenta, pero no cambia el valor, siempre va a ser 9,8. ¿Cómo voy a saber yo que aumenta cuando pongo el signo más? ¿Y cómo sé cuando disminuye cuando trabajo con el signo menos? Eso me va a representar el cambio
en esta caída libre o lanzamiento vertical. ¿Quién comenzó a estudiar este tema? Galileo Galilei empezó a observar la caída de los cuerpos, pero él pensó primero si dependía de la masa de los cuerpos, si mientras más masa tenía un cuerpo, si iba a caer con mayor velocidad. Él siempre trabajó con planos inclinados para poder observar el tema de la caída. Entonces, una persona empezó a lanzar una bola de acero desde una torre y él empezó a observar quién viajaba más rápido o descendía más rápido. Y después empezó a comparar lanzando dos cuerpos a la vez para poder llegar a conclusiones. Entonces, él después ya trabajando en su estudio, en su casa, trabajó con los planos inclinados porque el plano inclinado cuando cae un cuerpo lo va acelerando y de esa manera iba reflejando, ¿no es cierto?, lo que pasaba desde la altura de una torre. Él trabaja con los ejes de las coordenadas y para poder ver la caída, trabaja con el tiempo que demora en caer un cuerpo, calcula la velocidad que tarda en caer y yo puedo calcular velocidad si conozco la altura desde donde es lanzado y el tiempo que va a demorar en caer. ¿Cuál es la diferencia, chiquillo? Si yo tengo algo en mis manos y lo suelto, significa que parte de una velocidad inicial cero, porque lo tengo y lo suelto. La diferencia está cuando yo tengo ese cuerpo y lo impulso y lo lanzo con fuerza. Eso significa que le estoy dando ya una velocidad inicial. Entonces, en eso también tengo que fijarme si le estoy dando un impulso al lanzarlo o solamente lo estoy soltando. Entonces, la palabra clave es se suelta. Si digo se suelta o dejo caer, significa que va con velocidad inicial cero. Entonces, si él conoce la velocidad inicial, conoce la altura, conoce el tiempo de caída, puede calcular la velocidad final o incluso puede ir calculando las velocidades finales en distintos tramos. ¿Qué más se dio cuenta él? Que la caída de los cuerpos siempre iba a ser en este sentido y era debido a la fuerza gravitacional, ya a esta aceleración de gravedad que existe en nuestro planeta y que vale 9,8 metros segundo cuadrado en el sistema internacional, o si estamos trabajando con centímetros, vale 980 centímetros segundo cuadrado, pero generalmente en el sistema internacional trabajamos con el 9,8 metros segundo cuadrado. Y ese valor no cambia, ese es el valor de G que siempre vamos a usar como una constante. Entonces, son los otros datos los que nosotros tenemos que ir reconociendo frente a una caída o un lanzamiento. Y él fue el que comenzó con estos estudios, entonces, cuando él partió con diferentes masas, se dio cuenta que mientras más masa tiene un cuerpo, mayor es la velocidad de ese cuerpo con mayor masa, y más lento el que tiene menos masa. Pero en este caso de lanzamientos y caídas, no vamos a tomar la masa del cuerpo, sino que solo vamos a trabajar con altura, velocidad y tiempo. Entonces, aquí se grafica, ¿no es cierto?, lo que él hace y trabaja en plano inclinado porque esta torre, la torre de Pisa, está inclinada. Entonces, todos los experimentos, para que coincidieran con lo que hacía desde una torre, fueran los mismos resultados. Pero también se puede hacer en una torre, ¿no es cierto?, que está derechita. No hay ningún problema y no influye que esté inclinada. Lo único que va a influir es la altura cuando está inclinado. Entonces, G siempre va a ser 9,8 metros segundo al cuadrado porque es la aceleración de gravedad y debemos conocer la altura. Si no conocemos la altura, pero nos dan los datos de velocidades, yo puedo calcular altura, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, en donde se están lanzando dos cuerpos a la vez. Si yo miro los tamaños, yo puedo decir, pero los tamaños son distintos, por lo tanto, las masas son distintas y las velocidades deberían ser distintas. Pero cuando él hizo este experimento, trabajó en el vacío.
Cuando los cuerpos no tienen efecto del roce y están en el vacío, sin presión atmosférica, sin aire, independiente de la masa que tenga un cuerpo, ambos van a caer a la misma velocidad y van a llegar al mismo tiempo al suelo. Pero este ejercicio solo se da si nos dice que estamos trabajando en el vacío. Entonces, se determina la altura, uno tiene que conocer la altura desde donde es lanzado. Si estoy soltando, sé que la velocidad inicial vale 0 y la aceleración de gravedad vale 9,8. Entonces, ojo, este solo ocurre estando en situaciones en vacío. Entonces, ¿qué sucede y qué observó Galileo Galilei? Que a medida que cae un cuerpo va aumentando su rapidez de manera constante, va en aumento, en incremento. Que la aceleración de gravedad va a hacer que esto se incremente, pero el valor de la aceleración va a ser una constante que vale 9,8. Por lo tanto, la vamos a designar con la letra G minúscula. Entonces, todos los cuerpos al caer aumentan su velocidad por cada tramo de manera, ¿no es cierto?, constante. Supongamos que va aumentando de 10 en 10, en cada tramo va a ir aumentando por segundo de 10 en 10 la velocidad de caída, ¿ya? Y eso uno lo puede ir calculando de que es una velocidad que se incrementa de esa manera, porque estos datos no van a cambiar, la aceleración no va a cambiar, salvo si yo les dijera que quiero que hagamos los cálculos en el planeta Marte o en la Luna, porque son distintas las aceleraciones de gravedad en los otros planetas. Entonces, cuando cae un cuerpo, aquí en este caso está influyendo el roce del aire, que va a hacer que el cuerpo al principio de la caída se vaya hacia arriba. Pero si ponemos objetos con mayor masa, se va a eliminar el efecto roce. Entonces, si cae sin impulso, su velocidad inicial va a ser 0, y cuando recién está cayendo de esa altura, va a ser altura 0, porque está recién cayendo y tengo que ver todo el recorrido que va a hacer el cuerpo. Entonces, a medida que va a ir cayendo, va a ir aumentando la velocidad y el cuerpo va a ser atraído hacia abajo por la aceleración de gravedad. Entonces, en relación a las expresiones matemáticas en una caída libre, tengo que tener clara la posición inicial del cuerpo, y cuando está en posición inicial, hablo siempre de 0. Si tengo velocidad inicial y me dejo caer o dejo caer un cuerpo, siempre va a ser 0. Y a medida que va cayendo, la velocidad siempre va a ser positiva, y como voy cayendo hacia el centro de la Tierra, atraído por la aceleración de gravedad, G también va a ser positiva. Esto, al igual que los otros movimientos, también se pueden graficar, en donde tengo en el eje de las X el tiempo que transcurre en el movimiento, y en el eje de las Y, en este caso, puedo designar, ¿no es cierto?, el punto 0 desde que parte la caída y todo el tiempo hasta llegar al suelo. Entonces puedo calcular velocidades, sé que la aceleración siempre va a ser constante, por lo tanto se va a mantener en el mismo rango, y que en este caso es de 9,8. Y aquí puedo calcular la altura desde donde cayó el cuerpo si conozco la velocidad con que va cayendo. Nosotros, cuando trabajemos con estos cálculos, no vamos a considerar el roce del aire, ¿ya? Porque si consideramos el roce es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos y va a tratar de irlos reteniendo. Entonces, para no trabajar con otro concepto más, que sería de fuerza, y mezclar movimientos, aceleraciones con fuerza, entonces ya saldría como más engorroso. Entonces, solamente vamos a trabajar con las caídas sin considerar la fuerza roce. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Si se fijan, es la misma fórmula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde va la velocidad inicial,
va la aceleración, que en este caso es g, y va el tiempo, y podemos calcular la velocidad final que llevaría el cuerpo cuando va cayendo. También puedo calcular el tiempo si conozco la velocidad final y conozco la velocidad inicial. ¿Y por qué se llama v sub 0? Porque su velocidad inicial parte de 0 porque se deja caer, y conozco g porque vale 9,8. Y también puedo calcular velocidad final, y se usa la fórmula de velocidad final al cuadrado cuando no conozco el tiempo, pero sí me dan la altura de donde cae el cuerpo. Entonces, si ustedes se fijan, son las mismas fórmulas, pero cambio la A por G de aceleración de gravedad y la distancia por H, que me indica altura. Y también puedo calcular la altura si conozco la velocidad inicial, que ya sé que es 0, por lo tanto 0 multiplicado por cualquier tiempo me va a dar 0. Así que la altura en caídas libres, cuando se deja caer un cuerpo, puedo calcularla solo con 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí sacaríamos de inmediato la altura desde donde cae un cuerpo. Porque desestimo esto si sé que si dejo caer, la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, 0 por tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, siempre va a dar 0. Entonces me quedo solo con esta parte para resolver el ejercicio. ¿Alguna consulta? Profesora, ¿podría explicar de nuevo, por favor, lo que acaba de explicar, en la última parte, por favor? Lo vamos a explicar porque justo hay un ejercicio. A pesar de que es una imagen, me está dando datos. Dato de velocidad inicial, dato de altura, y me piden calcular la velocidad final. En el que tú me preguntas, te explico, lo vamos a escribir acá arriba. La altura, si yo no conozco la altura y me piden determinar la altura, la fórmula de altura es h igual a la velocidad inicial por el tiempo que me van a dar, más 1/2 por la aceleración, que en este caso es g, por t al cuadrado. ¿Ya? Pero si me dicen que la velocidad inicial es igual a 0 metros segundo y que el tiempo me dijeran que vale 5 segundos, entonces reemplazo 0, ahí ya empecé. Otra vez. Profe, ¿no la puede hacer con otro color que se ve medio ¿Blanco distorsionado ahí, podría rojo? ser? ¿Blanco? Sí, ahí se ve mejor, por favor, sí. Ya, a ver, cambiemos color acá, lápiz. Blanco, blanco, blanco. Ese parece que es blanco. Sí. Ya te escribo acá de nuevo para no borrar. Entonces tengo H, ¿ahí se ve mejor? Sí, profe, Sí, gracias. ahí se ve mejor. Velocidad inicial por el tiempo más 1/2 gt cuadrado. Entonces, si me dicen que la velocidad inicial es 0 metros segundo y que el tiempo es 5 segundos, yo reemplazo velocidad inicial 0, tiempo 5, 0 por 5, Cero. 0. Entonces, desestimo esta primera parte siempre que sea dejo caer. Si el ejercicio me dice dejo caer. No que diga lanzo, porque si digo lanzo, significa que le estoy dando una velocidad inicial, un impulso inicial. Entonces, la fórmula de altura me va a quedar altura es igual a 1/2 g por t
al cuadrado. Entonces ahí se resume y no tengo que estar buscando datos o estar haciendo este paso de más. Siempre que el ejercicio me diga dejo caer. Entonces ustedes pongan entre paréntesis que esto se puede usar cuando yo digo dejo caer. Pero si digo se lanza, significa que yo doy un impulso y por lo tanto va a ir con una velocidad inicial. Entonces aquí tenemos este ejercicio. ¿Qué datos me está dando este ejercicio? A ver si ustedes me van ayudando. ¿Qué datos me da? El punto inicial es 0. Ya, entonces velocidad inicial igual 0 metros segundo. ¿Qué otro dato me está dando? Altura, profe. Altura. Y ahí vamos a poner este. Me está dando altura. Y la altura me dice que es de 125 metros. ¿Ya? Y G no me lo están dando, pero yo sé que es una constante que vale 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces, teniendo estos datos y me están preguntando velocidad final, ¿qué fórmula me conviene usar? ¿La de arriba o esta de abajo? ¿Cuál puedo usar? Con los datos que tengo. ¿Mm? ¿El de arriba, profe? Ya. ¿Cuál es el tiempo para poder usar esta fórmula? ¿Está en la imagen el dato tiempo? 5, 0,5. 0,5. ¿A dónde dice 0,5? O sea, 5. No, eso... 5 no, miren lo de arriba porque eso de arriba fue para explicar esa fórmula. ¿Ya? Eso no. Eso de arriba era un ejemplo, sí, no Era tiene que un ver con el ejemplo. ejercicio. Sí. No forma parte del ejercicio. Era para explicar por qué se resume a un medio GT cuadrado. ¿Cómo nos quedaría acá? Entonces, si no tengo tiempo, ¿qué fórmula me queda por usar? Cero, velocidad inicial 0. Ya, pero ¿cuál fórmula? La segunda. Donde dice datos. Acá. Esta. Como es blanco, no se nota que estoy ahí. Esa. Entonces, vamos a poner acá. Eso es lo malo, cuando voy quedando a la orilla me cuesta más escribir. Entonces, tengo velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es 0 al cuadrado más 2 por G. G vale 9,8. Donde afirmo mal la mano aquí en este tablet. Ahí. Ya 2 por 9,8 por altura. Y la altura me dicen que es de 1,25 metros. no, 125. 125. Ajá. Sí, no, pensé que había una coma. Disculpe. No, no se preocupe, sí. Entonces, todo esto de aquí hasta acá va multiplicado y esto va sumado. Pero como vale 0, aunque sea 0 al cuadrado, sigue siendo
0, entonces lo desestimo. ¿Por qué me apareció eso? Mantener. Hoy no quiere. Mira, qué pesado. Yo creo que tengo problemas con el internet. Ahí. Entonces, esto es... Mira, cambió automático a rojo, no fui yo. Ahí. Blanco. Ya. Entonces, eso se desestima. Y me queda una multiplicación de 2 por 9,8 por 125. Aquí tengo la calculadora. ¿Cuánto nos da eso? 2 por 9,8 por 125. Eso me da 2.450. O sea que velocidad final al cuadrado es 2.450. Metro por metro, metro cuadrado. Y segundo cuadrado. Entonces, como no puedo dejar así el ejercicio porque está al cuadrado, extraigo la raíz. Entonces, al extraer raíz, me queda velocidad final igual raíz cuadrada de 2.450. Adentro me queda el metro cuadrado, segundo cuadrado, que lo voy a alargar más. ¿Ya? Entonces, en la calculadora sacamos la raíz cuadrada de 2.450. Primero hay que presionar raíz y después se escribe el valor. 2.450. La raíz cuadrada de 2.450 es 49,49. Por lo tanto, la velocidad final del cuerpo que partió de 0 llega con una velocidad final de 49,49. Como a esta unidad también le saco la raíz, me queda metro segundo. Y ahí estaría listo el ejercicio. Consultas. ¿Hay alguna consulta, chiquillos? Está medio complicado nomás, profe. Ya, pero pregúntenme, aprovechen ahora porque después cuando venga la pregunta esencial, ustedes tienen que saber, así que hagan todos los tipos de consultas. ¿En qué creen ustedes que está como más complicado? ¿Qué quieren que les explique y lo volvemos a repetir? No hay ningún problema. Si miramos las fórmulas son las mismas que usamos en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Entonces, cada vez que yo tengo, voy a cambiar a rojo para que se vea en el otro lado, cuando marco. Cada vez que yo tengo... Ahí. Cada vez que yo tengo velocidad final al cuadrado, esta, usted siempre va a tener que sacar la raíz cuadrada, siempre. Cada vez que usted multiplique una velocidad 0, aunque sea por sí mismo, aunque sea por otro valor, siempre va a ser 0. Por lo tanto, uno desestima estos valores y trabaja con esto. Y esto solo es multiplicación. Si usted quiere primero, multiplica 2 por 9,8 y después el resultado lo multiplica por la altura. O si quiere, multiplica el 9,8 por la altura
y después lo puede multiplicar por 2. Como es una multiplicación, no importa en qué orden usted lo haga porque igual va a resultar, pero siempre teniendo presente que cuando es velocidad final al cuadrado, tengo que sacar, cuando termine el ejercicio, a ese resultado le tengo que sacar la raíz cuadrada. ¿Sí? Este ejercicio en el Power iba con el desarrollo, ¿ya? Entonces aquí yo se lo fui explicando paso a paso, pero el desarrollo estaba en el material. Voy a pasar al siguiente a ver cómo vamos solucionando. Aquí yo les di el orden de los datos para que usted identifique cuáles son los datos que tiene que poner. Entonces, este ejercicio me dice que se deja caer. Como dice dejo caer, ¿cuál va a ser la velocidad inicial si dejo caer? Es como soltarlo. 0. 0. 0. Entonces, aquí 0 metros. Metros segundo. Después me dice que se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros. ¿Qué dato me está dando? El metro. Metro, la 90. altura, ¿Altura? La altura. Y la altura es 90 90 metros. 90 metros. Y es la H. Entonces, aquí yo digo 90 solo metros, porque es una unidad, ¡uy, qué pesado! Unidad de distancia. Ya me vais borrando uno. Ahí. Ya. ¿Qué otro dato conozco? De estos datos ya pusimos velocidad inicial, 0 metros segundo, pusimos la altura, 90 metros. ¿Qué otro dato conozco? Porque aquí llevaría 3 incógnitas. ¿Qué otro dato conozco? G 9,8. La G. 9,8. Uy, qué pesado. No, yo cómo poner la mano para que no me haga eso. Ya. Entonces las incógnitas serían velocidad final y el tiempo. Entonces el ejercicio me dice que primero calcule el tiempo que demora en caer. La letra A me pide el tiempo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular tiempo? Con los datos que tengo. Tengo altura, conozco la velocidad inicial, conozco G. La velocidad final no tiene. No tengo velocidad final. Entonces, como no tengo velocidad final y solo cuento con el dato de la altura, el dato de G, el dato de velocidad inicial porque lo dejo caer, ¿cuál es la fórmula que podría usar en donde salga tiempo y yo lo pueda resolver? Si quieren me devuelvo. Y ahí tengo una fórmula de tiempo. Esta. Tiempo. Pero tengo que conocer para calcular tiempo velocidad final, velocidad inicial y G. Pero no tengo velocidad final, por lo tanto no puedo calcular el tiempo con esta fórmula. Aquí tengo tiempo. Podría ser despejando, pero me dice que tengo que usar velocidad final y no me da velocidad final. ¿Dónde más me aparece el tiempo? Aquí. Tengo el dato de altura, tengo la inicial que es 0, tengo que despejar tiempo
conozco G. Entonces, aquí yo podría usarlo porque me da el dato de altura. ¿Se entiende? Fui analizando por qué no puedo usar las otras. Cuando me falta un dato no lo puedo ocupar. En cambio aquí, despejo tiempo, conozco G, conozco velocidad inicial y conozco la altura. Entonces solo tengo que despejar. Entonces vamos al ejercicio. Vamos a escribir la fórmula. Voy a venir bien acá. H es igual a velocidad inicial por T más 1/2 G T cuadrado. Ponga atención, porque uno va a decir, ¿y cómo despejo esta fórmula? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0, 0, 0 multiplicado por algo, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces, eliminamos al tiro eso. ¿Cómo me queda la fórmula? H es igual a 1/2 medio, G T cuadrado. Y ahora empiezo a despejar T. 1/2. Si el 2 está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? El 2 está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Multiplicando. Multiplicando. Entonces me va a quedar 2 por H. G, que se está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Dividiendo. Dividiendo. Y despejé T cuadrado. Pero como dice T cuadrado, ¿qué operación matemática tengo que hacer para sacar el cuadrado? ¿Cómo saco el cuadrado? la raíz, Con la raíz. Entonces, vamos a sacarlo con la raíz. Al sacar raíz, me va a quedar que T va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por H dividido de G. Y entonces, ahora puedo resolver tiempo. Entonces, T va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, escribo el 2. ¿Cuánto vale la altura? 2 por H, dice. ¿Cuánto vale la altura? 90 metros. 90 metros. Y lo vamos a dividir 9,8. 9,8. Uy, que me da rabia. Cargo mucho la mano donde estoy en la orilla. 9,8 metros segundo cuadrado. Metro con metro me da metro cuadrado. Entonces multiplico 2 por 90. 180. 180. Dividido de 9,8 metros segundo cuadrado. 180 dividido de 9,8, ¿cuánto da? La calculadora. 18,36. Ya, raíz cuadrada de 18,36
metro cuadrado. Ay, los metros se me fueron. ¿Qué metro cuadrado? Estoy inventando. Segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 18,36? Raíz cuadrada de 18,36 me da que 4,2. 4,2. 4,28 vamos a poner, Ya. porque se puede aproximar a 4,3. Entonces lo dejamos en 4,28 segundos. Y ahí ya tengo tiempo. ¿Qué me dice la letra B? ¿Qué tengo que calcular? La velocidad final. Velocidad final. La velocidad. Entonces acá vamos a poner la letra B y me pide velocidad. Nos devolvemos. ¿Qué datos tengo? Velocidad inicial, ya conozco el tiempo, tengo la altura y tengo G. Entonces vamos a buscar. ¿Cuál de esas cree usted que yo puedo ocupar y que sea fácil de ocupar para sacar la velocidad final? La primera, La creo. primera, ¿no es cierto? Porque tengo velocidad inicial, CG y ahora ya sé el tiempo. Entonces ocupamos la primera, para no complicarnos con la otra que también la puedo ocupar, pero tengo que sacar raíz y me va a salir más largo y voy a llegar a lo mismo. Entonces, me queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más G por T. Y reemplazo. Velocidad final igual. ¿Es necesario que escriba el cero o lo desestimo inmediatamente? Chiquillo, chiquillos y chiquillas. Ya vamos a poner 0 metros por segundo. 0 Metro segundo. metro segundo más Más 9,8 9,8 metros metros segundo segundo cuadrado por 4 por 4,28 segundos. segundos. ¿Ya? Se me va el segundo al cuadrado con ese segundo y me va a quedar metro segundo, metro segundo. ¿Cuál es el resultado de la velocidad final? ¿9,8 por 41,94. 41,94? Entonces, la metros velocidad segundo. con la que llega al suelo la pelota de básquetbol es 41, me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Sí, 94. 41,94 metros segundo. ¿Va en cámara lenta esto? Ahí estamos. Entonces, esa es la velocidad con que cae la pelota. Entonces, si ustedes se fijan, chiquillos, yo voy revisando mis fórmulas, voy viendo qué dato tengo, lo puedo usar o no lo puedo usar y voy descartando. ¿Ya? Entonces, estos son típicos ejercicios cuando empieza el ejercicio con deja caer o suelta. ¿Ya? Eso significa que aunque no me digan la velocidad inicial, con el solo hecho de decir deja caer o suelta, significa que su velocidad inicial es 0 metros segundo. ¿Alguna consulta?
Para mí está todo ok. ¿Está todo ok? Ya. Vamos a presentar la pregunta esencial. Mañana vamos a ver lanzamiento vertical. Significa que tomo algo y lo lanzo hacia arriba. Entonces mañana, igual que hoy día, vemos las fórmulas, ejemplos de ejercicio y explicamos cómo, ¿no es cierto?, iría la pregunta esencial. Ahí vamos a hacer ejercicios para reforzar y aquí sería la pregunta esencial número 16. Tengo que ver lanzamiento vertical porque el niño primero lanza la pelota hacia arriba y después la pelota cae. Entonces tengo un lanzamiento y una caída. Entonces el ejercicio que dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros segundo, donde se desprecia la resistencia. ¿Por qué me da una velocidad inicial distinta de cero? Porque el niño cuando toma la pelota de fútbol y la lanza, la impulsa. Por lo tanto, le está dando una velocidad al lanzarla hacia arriba. Entonces, con ese único dato, tenemos que ir resolviendo las distintas preguntas. Letra A, pregunta, ¿cuál será la velocidad del cuerpo 2 segundos después? Donde me dice 2 segundos, me está dando el tiempo. Por eso dice 2 segundos. Después pregunta, ¿cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto? ¿Qué significa eso, chiquillos, en llegar al punto más alto? La pelota, esta sería su máxima altura porque después empieza a caer. Entonces, yo no tengo que medir desde acá abajo hasta arriba, porque el niño desde su altura lo lanzó, no viene la pelota desde abajo. Entonces, ¿cuánto tarda en llegar hasta su altura máxima? Conozco G, ya voy a conocer velocidad inicial. Tengo la velocidad inicial, tengo G, puedo calcular altura máxima en el vuelo. Después me dice el tiempo máximo, ¿no es cierto?, en su altura máxima. Entonces, si tiene un tiempo en llegar a la altura máxima, entonces, ¿cuál es la altura máxima? Y después llegó arriba, iba con una velocidad final. ¿Y qué pasa cuando va subiendo, chiquillos? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Va aumentando, va disminuyendo? Si partió con 30, ¿va a ir aumentando o va a ir disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo, y puede que llegue incluso a 0. Va a llegar a la altura máxima, va a tener una velocidad final y va a volver a caer. Y ahí me preguntan con qué velocidad regresa. ¿Será la misma con la que fue impulsada o tendrá una velocidad distinta? ¿Y cuánto tarda ahora en llegar al suelo? No a los brazos del niño, hasta el suelo ahora. No se preocupen porque yo mañana doy todas las fórmulas. Entonces tenemos G y tengo velocidad inicial. Tengo que descubrir tiempo y aquí está preguntando en la medida que voy teniendo datos. Si aquí me dan un tiempo, puedo sacar velocidad. Si tengo velocidad, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final a los 2 segundos, ¿cuánto va a tardar en llegar hasta arriba? Pero mañana vamos a ver todas las fórmulas que se usan para lanzamiento vertical y ya conocemos las de caída libre. Pero voy resolviendo uno por uno y son ejercicios cortos, ¿ya? En donde de a poquitito voy obteniendo diferentes datos para ir resolviendo la pregunta siguiente. Entonces, eso es para mañana y sería la última pregunta y después viene la prueba la próxima semana para aquellos que no dieron alguna o la dieron atrasada, porque llegaron también respuestas fuera de plazo. Entonces, los que enviaban fuera de plazo también tienen que dar la prueba, ¿ya?
Entonces, eso va a pasar la próxima semana.